Buenas tardes, hermanos. Realmente Dios quiere que le conozcamos por medio de su palabra escrita. Dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, nosotros estamos llamados a crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Nosotros estamos llamados a conocer a Dios. Y por supuesto que Dios quiere que le conozcamos tal cual es Él. Ciertamente, hermanos, una persona puede tener una idea de quién es Dios, pero tal vez esa idea esté totalmente equivocada. Por ejemplo, si alguna persona pregunta, les hace una pregunta, le dicen, bueno, ¿quién es Alejandro? Ustedes quizás puedan decir, bueno, Alejandro es una persona de estatura mediana, es moreno, cabello negro, y etcétera. Pueden decir varias cualidades de mí. Pero si ustedes dicen, bueno, Alejandro es una persona alta, güera, con ojos azules, ciertamente que esta persona se va a perder porque no tiene nada que ver conmigo. Bueno, así pasa con Dios. Nosotros estamos llamados a tener un conocimiento verdadero de quién es Dios y cómo es Dios. Nosotros podemos identificar a Dios, podemos saber quién es Él. Por si alguien pregunta, saber contestar y ellos puedan encontrar a Dios. Ciertamente, hermanos, Dios es un Dios personal, es un Dios que se manifiesta a su creación. Dios, hermanos, no está allá arriba sentado en el trono sin saber qué hacer, no. Él tiene una personalidad y Dios ha revelado esa personalidad a través de su palabra escrita y podemos ver que a través de sus nombres, a través de sus acciones y a través de sus atributos podemos tener una comprensión de quién es Dios. Sabemos que en su persona, en la persona de Dios, el Señor Jesucristo es Él. Sabemos que Dios se manifestó por medio del Señor Jesucristo, porque Jesucristo es Dios mismo. Pero ahora, hermanos, conoceremos aún más a Dios. Conoceremos a Dios por medio de alguno de sus atributos. Hemos visto el atributo de la omnisciencia de Dios. Esto quiere decir que Él todo lo sabe. A Él no se le escapa absolutamente nada. Dice el Salmo 147, versículo 5, grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito. Su conocimiento es sin límites. Esto es que va más allá, hermanos. Es más, el conocimiento de Dios supera todo que Él ya conoce lo que no se puede conocer. Así de grande es su conocimiento. También vimos su omnipotencia. Esto quiere decir que Él es todopoderoso. Su poder no tiene límites. Y ese poder lo podemos ver en medio de la creación. Dios solamente habló y todo fue hecho. Ese es su poder, de acuerdo al Salmo 33. Pero escucha lo que dice Job, capítulo 9, versículo 19. Dice, si es cuestión de poder, he aquí, Él es poderoso. Su poder no tiene límites. No tiene límites. Si estamos hablando de poder, he aquí, Él es poderoso. Dios es poderoso. Ahora, hermanos, vamos a estudiar otro atributo, el cual es la omnipresencia. La omnipresencia. Esto quiere decir, hermanos, que Dios está en todo lugar, en todo momento. San Agustín dijo estas palabras. Voy a leer unas palabras de San Agustín. Dice, descubrir dónde está es difícil, pero saber dónde no está es aún más difícil. Ciertamente, hermanos, esto puede traernos un poco de confusión, ya que estos atributos de Dios sobrepasan nuestro entendimiento. Así que hay que poner mucha atención, hermanos, para saber quién es Dios en relación a su omnipresencia. Bueno, Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Dios es infinito, no hay fin en Dios. Su ser llena absolutamente todo el universo interminable, hermanos. Dios está en todo lugar, en todo momento. Dice Jeremías, capítulo 23, versículo 24,
Jeremías, capítulo 23, verso 24 dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Escucha, ¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Respuesta, por supuesto que sí. Dice Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Pero, ¿es verdad que Dios mora sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Hermanos, Dios es el antes y el después de todas las cosas. Él está adentro de todas las cosas y afuera de todas las cosas. Dios está en todos lados, hermanos. No hay límite. Dios es infinito. Tú no puedes encontrar el fin en Dios. No puedes. Él no tiene límites. Sin duda alguna, hermanos, nuestro entendimiento sobrepasa, o más bien, esta verdad sobrepasa nuestro entendimiento. No podemos comprender estas verdades. Pero nota, hermano, ahí en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, estas palabras, esta pregunta de Salomón al final dice, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Los pueblos, hermanos, de aquel tiempo practicaban el politeísmo. O sea, ellos reconocían a varios dioses, entre comillas. Ellos establecían en esas tierras a un Dios y por supuesto que ese Dios gobernaba sobre ese pedazo de tierra. Pero Salomón dijo, pueblo de Israel, no se equivoquen, no se equivoquen. Muchos de los judíos lo que querían era sentirse igual a los otros pueblos. Ellos querían que el Dios verdadero fuera como el Dios falso, pero no era así. Porque Dios está en todas partes. Dios no solamente gobierna una parte de tierra, no. Hermanos, en el Antiguo Testamento el tabernáculo y el templo eran sitios donde Dios simbólicamente establecía el trono de su majestad. Hoy en día, hermanos, la iglesia, no la estructura, sino los creyentes verdaderos, representan el trono de Dios. Dice Hechos capítulo 12, versículo 24 al 25, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, escucha, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pero nota el versículo 27. ¿Para qué busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle? Aunque ciertamente, escucha, no está lejos de cada uno de nosotros. No está lejos. El Dios infinito y eterno no se le puede limitar a un simple tiempo, a una simple estructura. Por lo tanto, nosotros, hermanos, tenemos la gracia, tenemos la bendición de tener comunión con Él en todo momento y en todo lugar. Desgraciadamente, hermanos, algunos cristianos limitan a Dios diciendo que Él solamente está en los cielos sentado en su trono. No lo conciben como alguien que está en todas partes. Y esto, hermanos, sucede porque tienen un conocimiento limitado de quién es Dios. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, dio una enseñanza muy grande acerca de esto en la historia de la mujer samaritana. Si me acompañan rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 22. Primera de Juan, capítulo 4, perdón, no primera, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 20. Juan 4, versículo 20 dice, hablando la historia de la mujer samaritana, dice, nuestros padres, son palabras de la mujer samaritana, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros, a los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús?
La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Bueno, en un sentido, hermanos, en un sentido individual, Jesús estaba dando a entender que iba a haber una relación personal entre Dios y el hombre por medio de él, por medio de Jesucristo. Pero en un sentido histórico, hermanos, Jesús quizá pudo decir el tiempo viene cuando se destruya Jerusalén. ¿Y esto por qué, hermanos? Porque nosotros al ver la historia vemos que en el año 70 después de Cristo hubo una rebelión judía en contra de los romanos. Y en esa rebelión el templo fue destruido. Y pasó también que muchos samaritanos murieron en el monte Gerizim. Pero nota, hermano, lo que dice el versículo 23. Ahí abajo, versículo 23 dice, mas la hora viene, y escucha, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Aquí, hermanos, el Señor está hablando del futuro y del presente. Jesús, de alguna manera, está diciendo, la hora ya está aquí, porque yo estoy aquí. El Antiguo Testamento ha pasado y ahora está el Nuevo Testamento. Ahora hay un nuevo pacto. Y con ese nuevo pacto ya no hay un lugar específico para adorar. Aquí, hermanos, Jesús estaba predicando el fin del sistema ceremonial judío. Su final llegó con su muerte en la cruz del Calvario. Recuerda, el velo se rasgó exponiendo el lugar santísimo. Y entonces ahora, hermanos, el Espíritu Santo tiene su morada en el nuevo templo. O sea, en el cuerpo del creyente. Y gracias a esto, tú puedes tener una comunión con Dios donde sea. En tu casa, en tu trabajo, en la escuela, en la playa, caminando, sentado, parado. Donde tú quieras, puedes tener una comunión con Dios. Porque eres el templo viviente donde habita Dios. Nuestra comunión, hermanos, con Dios es ilimitada. ¿Por qué? Porque Dios está en todas partes al mismo tiempo, hermanos. Ya no es necesario ir a un templo, sino que ahora, no importa dónde estés, tú puedes tener una comunión con el Padre. La pregunta es, ¿realmente Dios está cerca del incrédulo y del creyente y de todo el mundo? ¿Realmente Dios está cerca? Por supuesto que sí, hermanos, porque Él está en todo lugar y en todo momento. Dice Jeremías 23, 23. Jeremías 23 y 23 dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Versículo 24, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Hermanos, aquí Jeremías está hablando del pecado de Israel y que el hombre no puede esconderse de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente Dios llena los cielos y la tierra. Dios llena absolutamente todo. Él está en todo lugar, en todo momento. Dice Job, capítulo 11, versículo 7 al 9. Job, capítulo 11, versículo 9. ¿Descubrirás tú lo secreto de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Escucha, hermanos, Job aquí está hablando de la sabiduría de Dios. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Tú llegarás a esa perfección de conocimiento como el Todopoderoso? Hermanos, por supuesto que no. El conocimiento de Dios excede absolutamente todo. Y por lo tanto, hermanos, ya que el conocimiento de Dios excede todo, por lo tanto su presencia está también en todo lugar. Hermanos, su conocimiento no puede estar de este lado y la presencia de Dios de este lado, no. Es algo ilógico, hermanos. Dios, con todo su ser, está en todo lugar, en todo momento. Dice el Salmo 139, versículo 7, Salmo 139, versículos 7 y 8 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Escucha,
Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Hermanos, este texto es muy claro. El salmista está usando este opuesto cielo y Seol para decir que Dios llena absolutamente todo. Desde el cielo hasta el infierno, Dios llena absolutamente todo. No importa dónde vayas, ahí está Dios. Ahora, hermanos, nosotros debemos de comprender que las cosas materiales, por supuesto que no pueden llenar todo, porque se limitan solamente a una forma. Por lo tanto, Dios es inmaterial, Dios es invisible, Dios es espíritu. Por lo tanto, no se le puede reducir a una imagen, no se le puede reducir a un lugar, porque Dios llena absolutamente todo. Su omnipresencia no se limita, hermano. No se limita, por ejemplo, el aire. Podemos pensar nosotros que el aire está en todo lugar, pero no es así. El aire, si choca con algo sólido, puede ser que el aire en ese momento desaparezca. En lugares donde hace mucho calor, por ejemplo, en los desiertos, allí el aire, la brisa, el viento, no hay, porque hay mucho calor. Pero así no pasa con la presencia de Dios. Dios está en todo lugar, en todo momento. No hay nadie ni nada que lo pueda excluir. Y eso, hermanos, es lo que quería expresar el salmista. No importa si Dios está en el cielo o hasta en los infiernos, Dios está en todo lugar, en todo momento. Hay un hombre llamado Stephen Charnock. Voy a leer unas palabras acerca de la omnipresencia de Dios. Él dice, cito, Dios no puede medirse por el tiempo, así tampoco se limita por espacio. Dios, porque es infinito, lo llena todo, pero nada lo limita, como el agua y el vino en una vasija. Él está desde lo más alto en el cielo hasta el fondo de lo más profundo, en cada punto del universo y en todo su círculo, pero este no lo limita, sino que está más allá. Dios, hermanos, está más allá. En la omnipresencia de Dios, hermanos, podemos ver que Dios es trascendente. Dios trasciende. Esto quiere decir que Él está por encima del tiempo y del espacio. Ciertamente todo este mundo, todos nosotros estamos por debajo del tiempo y del espacio, pero Dios no, Dios no. Él está por encima. Él está separado del tiempo y del espacio. Dice San Agustín, hace una pregunta. Voy a citar unas palabras de San Agustín. Dice, antes de que Dios creara los cielos y la tierra, antes de que hiciera a los santos, ¿dónde moraba Dios? ¿Dónde moraba Dios? Respuesta, en sí mismo, en sí mismo. Por así decirlo, hermanos, la habitación de Dios era infinita. En la habitación de Dios no había lugar ni espacio. ¿Por qué? Porque su habitación era Él mismo. Hermanos, esto es sorprendente. Dios llena absolutamente todo. Y desde antes de la fundación del mundo y desde antes de que los santos vinieran, Dios llenaba todo en sí mismo, en sí mismo. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 6, Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 6, dice, más, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo, escucha, que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién será capaz de hacer algo sabiendo que ni los cielos de los cielos de los cielos puede contenerlo? Hermanos, no hay lugar donde puedas dejar a Dios, porque Él habita en sí mismo. Esto significa trascendencia, hermanos. No hay nada que lo pueda contender. Nada, nada puede agarrar a Dios. Nada. Hermanos, a la luz de esta gran verdad de la omnipresencia de Dios, no hay nada que le podamos ocultar a Dios. Dios ve todas nuestras acciones.
Él ve lo bueno y lo malo que hacemos. Dios, hermanos, llena absolutamente todo en el universo, por lo tanto, Dios está ahí. Dios está ahí. Y esto, hermanos, de alguna manera es bueno para infundir el temor de Dios. Obviamente, primeramente a nosotros y después a nuestros hijos. Porque ciertamente cuando los hijos crecen, de alguna manera se pierde un dominio. Pero enséñales quién es Dios, enséñales que no solo los ve, sino que Él está en todo lugar, Él está ahí presente. Y hermanos, esto nos debe de hacer pensar en cómo caminamos día a día delante de Dios, en cómo nos comportamos, no solo en la iglesia, sino también fuera de la iglesia. La omnipresencia de Dios debe cambiar nuestro estilo de vida, no solo cuando alguien te ve, también en lo oculto. Él está en todo lugar, en todo momento. Hermanos, no hay que engañarnos a nosotros mismos. No hay que engañarnos. Muchas veces, cuando estamos solos, sacamos el celular, la computadora, la tablet y ciertamente vemos cosas inapropiadas. Y decimos, no pasa nada, nadie me ve. Si tú piensas así, entonces tú has concebido en tu mente a un Dios falso. A un Dios falso. No al Dios de la Biblia, no al Dios verdadero. Porque tu Dios, entre comillas, tu Dios no puede ver tu celular, no puede ver cómo te comportas en lo secreto, no puede ver cómo te comportas con tu esposo o con tu esposa, no puede ver cómo te comportas con tus hijos, no puede ver cómo te comportas en el trabajo, en la escuela. Solo tu Dios, entre comillas, tu Dios, solo ve cuando vienes a la iglesia. Y por eso Él sabe que tú eres bueno, que tú eres bien portado, porque cantas alabanzas, porque estudias las Escrituras. ¿Realmente es el Dios verdadero? ¿Realmente es el Dios omnipresente? ¿El Dios omnipresente, omnisciente y omnipotente? ¿Realmente es el Dios verdadero? No, hermanos, no. Es un Dios falso que tú has creado en tu mente. El Dios verdadero, el Dios de las Escrituras, ve cómo tratas a tu esposa o a tu esposo. Ve lo que tú ves en lo secreto. Él ve cómo te comportas en el trabajo, en la escuela, con tus amigos, etc. Y hermanos, no es que Dios tenga ojos muy grandotes y por eso ve todo, no. Él lo ve todo porque Él está presente en todo momento, en todo lugar. Porque Él está ahí. Él está ahí. Ojalá, hermanos, esto nos ayude a crecer aún más en santidad delante de Dios. Dice Isaías, capítulo 65, versículo 12, dice, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hiciste lo malo, escucha, delante de mis ojos, y escogisteis lo que me desagrada. Otra vez, hermanos, Él está viendo todo porque Él está ahí. Él está ahí. Dios le decía a su pueblo de Israel, yo estoy viendo absolutamente todo y veo que haces lo malo, que haces lo que me desagrada. No porque tenga ojos grandes, sino porque Dios estaba ahí. Dios está ahí. Hermanos, esto es 100% práctico. 100% práctico. Ciertamente, hermanos, en nuestras oraciones y cada vez que tú vayas a orar, ten por seguro que Él está ahí escuchándote al lado tuyo. En enfermedad, cuando tú estás postrado en tu cama, solo, ten por seguro que Dios está ahí contigo. Hermano, Dios está en todo lugar, en todo momento. Esa es su omnipresencia. Ahora, hermanos, rápidamente veremos lo que no es la omnipresencia. Rápidamente lo veremos. Muchas personas piensan que porque Dios está en todo lugar, entonces Él es también un ser impío. Porque las cosas impías lo tocan y por lo tanto Él es un ser impío. No, hermano, no es así. Ciertamente nosotros, los seres humanos, estamos contaminados por el pecado. Somos seres impuros. Pero una vez que nosotros creemos en Cristo, Dios, Espíritu Santo, entra en nuestros corazones para inspeccionar y convencernos de todo pecado. Pero escucha, hermano, su esencia
La esencia de Dios no se mezcla con ninguna impureza. No se mezcla con ninguna impureza. Dios es 100% santo, hermanos. Este es otro atributo de Dios que más adelante veremos. La santidad de Dios. Porque Él es 100% santo. Él no se puede contaminar con nada. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios, vino a este mundo, vivió entre los pecadores, se relacionó con pecadores. Y dice Juan, en su primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 5, dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y escucha, y no hay pecado en Él. Jesús apareció para quitar nuestros pecados, pero no hay pecado en Él. Entonces, Él no puede contaminarse con las cosas impuras. También, hermanos, algunas personas dicen, bueno, las Escrituras dicen que Dios está lejos de los pecadores y cerca de los creyentes. Por lo tanto, Él no es omnipresente. Porque ¿cómo es que está lejos de algunos, pero cerca de otros? Bueno, tenemos que entender esto, hermano, en dos puntos. Puntos básicos. Uno, su esencia. Dos, su relación. Dios ciertamente está en todas partes en su esencia. En su esencia, Dios está en todas partes, pero solamente está en ciertos lugares en su relación con las personas. Dice Romanos 8:9, Romanos 8, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hermanos, aquí se está hablando de una relación con Él. El Espíritu de Dios mora en vosotros, los que son del Espíritu. Los que son de la carne, los incrédulos, el Espíritu de Cristo no está con ellos. Entonces, en su esencia, Dios llena todo. En relación, solamente con unas personas. Es una realidad, hermanos. Antes que el Señor estuviera con nosotros en una relación, su esencia estaba presente para convencernos de todo pecado y así Él nos salvara. Es una realidad, hermanos. Entonces, podemos ver que Dios no está mezclado con nada. Nada lo puede corromper, ni nada puede cambiar su esencia. Ciertamente Dios hizo toda la creación, pero esa creación no se mezcla con Dios. No se mezcla. Ahora, ¿cómo podemos entender la omnipresencia de Dios en la vida del creyente? Como cristiano, yo como cristiano, ¿qué significa para mí que Dios es omnipresente, que Dios está presente en todo lugar? Bueno, esta verdad teológica, hermanos, nosotros podemos encontrar un consuelo. Saber que Dios es omnipresente nos dará consuelo. Y cierto, cuando nosotros pensamos que Dios está ahí, eso es algo que nos confronta el corazón. Es algo confortante para nosotros, hermanos, saber que Dios está en todo lugar. Es un consuelo. No importa lo que estamos viviendo, hermanos, Dios está ahí. Ciertamente hay ocasiones en nuestras vidas en las que nosotros podemos decir, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué estás tan lejos? ¿Por qué me has abandonado? Pero no, hermanos, Él nunca está más distante de lo que ha estado en el pasado. No, Él siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo es porque eso es lo que Él quería decir. Dios no puede mentir. Entonces, Dios nunca nos deja. Nunca nos deja. No te desampararé ni te dejaré, dice el Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 5. Filipenses capítulo 4, versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Escucha, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. El Señor está cerca. Esa palabra, hermanos, al final del versículo 5, cerca en el griego es engus. Y se usa, hermanos, en la dimensión del espacio-tiempo.
O sea, algunas personas piensan que esta palabra se está refiriendo al regreso de nuestro Señor Jesucristo. El Señor está cerca, ya va a venir. No, pero no es así, hermanos. Pablo se está refiriendo a la cercanía del Señor en un espacio, en un tiempo. O sea, Dios en su presencia ahí está contigo, está cerca de ti. Lo que está diciendo es, no se preocupen por nada, yo estoy ahí, yo estoy ahí. Hermanos, no importa la situación que estés viviendo, Cristo está ahí contigo, Él está ahí todo el tiempo. Hermanos, es el atributo de la omnipresencia de Dios y te tiene que traer consuelo porque Dios está ahí. Hermano, ¿tú crees que como cristiano puedes estar separado de Dios? Por supuesto que no. Un creyente no puede estar separado en relación con Dios. No, ¿recuerdas a Enoc? Enoc, que se describe un poco de él en Génesis capítulo 23, versículo 24, escucha lo que dice. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. O sea, Enoc estuvo en la presencia de Dios, él solamente salió a caminar y caminó con Dios y siguió caminando y caminando hasta llegar al cielo. Hermanos, esto es una comunión inquebrantable con Dios. Por supuesto que esto es algo simbólico del creyente, esto no lo podemos tomar de manera literal. No es que nosotros salgamos a caminar y algún día Dios nos lleve, que esperemos que así fuera, pero hermanos, puede ser muy raro. Simplemente esto es algo simbólico para el creyente. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros ahora, tanto como lo estuvo en el pasado con otras personas. Él, hermanos, Dios mora dentro de nosotros. Y ese es nuestro consuelo. El Espíritu Santo lo tienes dentro de ti. Dios está ahí dentro de ti. Dios está a un lado de ti. Y ese debe de ser tu consuelo. También, hermanos, la omnipresencia de Dios nos da un apoyo, un apoyo. Y hay algo interesante, hermanos, en Mateo 28, conocido como la Gran Comisión. En Mateo 28, versículos 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Escucha versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Escucha, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la gran comisión. Pero muchos de nosotros pensaríamos que las palabras de Jesús, he aquí, yo estoy con vosotros, muchos de nosotros pensaríamos, bueno, estas son palabras de consuelo, ahí está el Señor. Pero no es así, hermanos. Él está con nosotros apoyándonos. El contexto es claro, hermanos. Versículo 19, por tanto, id. Tenemos que ir y predicar el Evangelio. Pero no te preocupes, Jesús está contigo apoyándote. ¿Se dan cuenta? Es algo muy distinto. No son palabras de consuelo, sino palabras de apoyo. Él está ahí apoyándote. La misma idea, hermanos, la encontramos con Moisés. ¿Recuerdas a Moisés? Dios lo manda a sacar a su pueblo de la esclavitud, pero Moisés ponía muchos pretextos para presentarse delante del faraón. Pero vean un pretexto que puso Moisés en Éxodo capítulo 4, versículo 10 al 12. Éxodo capítulo 4, versículo 10 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe en lengua. Versículo 11. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Escucha versículo 12. Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Esto es la omnipresencia de Dios. Decir que Dios está presente, hermanos, no solo significa que Él está ahí de pie viendo a ver qué haces, no. Significa que Él está ahí en apoyo y sirviéndonos, hermanos. Dios está ahí en apoyo a nuestro servicio. Dice, yo
estaré en tu boca. Ve y predica, haz discípulos, bautízalos, porque yo estoy contigo. Hermanos, esto es apoyo. Hermanos, esta doctrina de la omnipresencia de Dios es 100% práctica, 100% práctica. También esta doctrina, hermanos, no solamente nos da consuelo y apoyo, también nos ayuda a no pecar, a no pecar. Por así decirlo, hermanos, es un escudo para nuestra tentación. Dice 1 Corintios 10, versículo 13, versículo conocido, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, escucha, que no os dejará, no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Escucha, la tentación, hermanos, la pone Satanás y Dios pone el escudo. Satanás primeramente tiene que pasar por Dios, eso sin duda. Nuestro Señor, hermanos, no nos dejará, no nos dejará. Él no va a dejar que te tienten más de lo que tú no puedas soportar. Él está presente para defendernos en contra de toda tentación. Dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Él está presente para defendernos en contra de toda la tentación. Y por supuesto, hermanos, la omnipresencia de Dios nos ayuda a santificarnos, a ser más santos delante de Él. Saber que Dios está en todos lados, hermanos, nos ayuda a dejar el pecado. No importa si el pecado es en pensamiento, en tu boca o en un acto, no importa. Todo es realizado delante de Dios. Todo. El Salmo 119, versículo 168 dice, he guardado tus mandamientos y tus testimonios. Escucha, porque todos mis caminos están delante de ti. Job 31:4, ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Claro que sí. Dios ve todos los caminos y cuenta todos los pasos. Dios lo ve todo. Hermano, mi integridad está basada en el hecho de que todo lo que hago, lo hago en su rostro y en su cara. Ahí está basada tu integridad. No deberíamos de hacer nada que no haríamos delante de la presencia de Dios en el trono celestial. Para los creyentes, hermanos, la doctrina de la omnipresencia es extremadamente importante. Es extremadamente importante. Pero ¿qué pasa con el incrédulo, con el no creyente? Bueno, esta doctrina también es importante. Dice el Salmo 21, versículo 8. Salmo 21, versículo 8. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. ¿Se dan cuenta? O sea, no te puedes esconder de Él. No hay salida. El pecador no puede esconderse en ningún lado. En ningún lado. Escucha lo que dice Amos, capítulo 9, versículo 2. Amos, capítulo 9, versículo 2 dice, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subiere hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fuera en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. ¿Te das cuenta? El hombre impío debe de reconocer que no importa cuánto intente, no importa cuánto huya de él. Él puede decir, el impío puede decir que Dios no quiere que lo vea, que él no quiere ir a la iglesia, que no importa nada, a mí Dios no me interesa la Biblia, no me interesa Dios. Es más, las discusiones religiosas no me interesa nada. Eso puede decir el impío. Pero ¿sabes?
Dios lo tiene muy presente. Dios sabe quién es Él. Dios sabe dónde está Él. No se le puede esconder. No se le puede esconder. Proverbios capítulo 15, versículo 11 dice, el Seol y el Abadón. Abadón es destrucción. O sea, el Seol y la destrucción están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. Dios puede ver todo el universo, hermanos, cuanto más el corazón de un hombre. Ciertamente, hermanos, el ladrón roba porque nadie, o más bien, él piensa que nadie lo ve. El adúltero adultera porque piensa que nadie lo ve. El mentiroso miente porque piensa que nadie lo descubre. Hermanos, porque Dios es invisible, no significa que Él no está ahí. No significa. Porque tú no lo puedas ver, no significa que Él no está ahí. Hermanos, Dios nunca se cansa, Dios nunca duerme. Él ve todo, en todo momento, en toda hora, en todo lugar. Dice Proverbios 15, versículo 3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios, hermanos, conoce absolutamente todo. Él está en todo lugar. Dios es incambiable y Dios está en todo lugar. Los incrédulos, hermanos, no podrán esconderse de Dios, del Dios omnipresente. Ellos no se pueden esconder. Ciertamente, hermanos, la omnipresencia de Dios es un atributo único de Él, pero también es un gran consuelo para la vida del creyente. Es un gran consuelo. Ciertamente, los incrédulos deben de preocuparse, pero los creyentes deben de animarse, porque es un gran consuelo para nosotros los que hemos creído en Él, saber que Dios es omnipresente. Para terminar, hermano, acompáñame al libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Ve las palabras de Habacuc, capítulo 3, versículo 17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Hermanos, Habacuc simplemente dijo, si las cosas normales de la vida en cualquier momento colapsan, aún así pondré mi esperanza en Dios. Aunque todo se vaya, aunque todas las cosas de mi vida colapsen y se destruyan, aún así pondré mi esperanza en Dios. Hermano, tú puedes tener este tipo de confianza sabiendo que Él está cerca, sabiendo que Él te ayuda. Hermano, no te afanes a las cosas de esta vida. No te afanes. El Dios omnipresente, quien está en todo lugar, en todo momento, verdaderamente puede manejar cualquier cosa que venga a tu vida. Solamente confía y ten fe en el Dios omnipresente. Dios te bendiga, hermano.